Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Hace mucho tiempo, el pobre Ali Baba vivía con su esposa Zainab en un lejano país del este. Se ganaba la vida trabajando duro. Cortó leña en el bosque y la vendió en el mercado. Una vez, mientras trabajaba, Ali Baba notó que todo un destacamento de jinetes galopaba hacia él. Por miedo, se subió a un árbol y se escondió entre el follaje. Los jinetes se detuvieron debajo de un árbol y sacaron los sacos llenos de oro de los caballos. Eran exactamente 40, encabezados por el cacique Hasan, el tuerto. Ali Baba adivinó de inmediato que se trataba de ladrones que habían regresado con su presa. Mientras Ali Baba temblaba de horror, el cacique se acercó a una roca cercana y susurró un encantamiento. De repente, una discreta puerta de hierro, cubierta de hierba, se abrió en la roca. Los ladrones entraron en la cueva, escondieron todo el oro robado allí, tomaron las bolsas vacías y regresaron al bosque. Después de asegurarse de que no hubiera ladrones, Ali Baba descendió del árbol. Fue a la puerta secreta y susurró el hechizo que había escuchado del cacique. La puerta se abrió de golpe. Ali Baba vio una enorme cueva llena de oro, plata, telas caras y diamantes. Ali Baba miró a su alrededor, rápidamente tomó 2 bolsas de oro, las cargó en el burro y se apresuró a regresar a casa. Al volver con su esposa, Ali Baba le mostró los sacos de oro. Regocijados por la riqueza, comenzaron a contar las monedas. Pero la pareja no tuvo éxito, porque había demasiadas monedas. El dinero debería haberse medido con una taza especial, pero el pobre Ali Baba no lo tenía. Entonces Zainab decidió tomar la copa del hermano rico de Ali Baba, Qasim. El propio Qasim ardía de curiosidad. No podía entender por qué el mendigo Ali Baba necesitaba una taza de medir para el oro. Por lo tanto, untó el fondo del cuenco con miel para averiguar exactamente qué medirían los cónyuges. Cuando Ali Baba devolvió el cuenco, Qasim notó que las monedas de oro se habían pegado a la miel en el fondo. Se dio cuenta de que Ali Baba le estaba ocultando riquezas. Entonces Qasim se acercó a su hermano y amenazó con informar al rey sobre él si Ali Baba no decía toda la verdad. El asustado Ali Baba le contó a Qasim sobre los ladrones, la cueva e incluso sobre el hechizo que abre la puerta secreta. Por la mañana, Qasim tomó 10 burros y se dirigió a la cueva. Después de lanzar un hechizo, entró. La incalculable riqueza del escondite hizo que Qasim volviera la cabeza. Bailó largo rato entre oro y piedras preciosas, llenando sus bolsas de monedas. De repente se escuchó el sonido de cascos fuera de la puerta. Los ladrones han regresado. Qasim trató de esconderse detrás de sacos de oro, pero los ladrones lo encontraron, lo ataron y lo secuestraron. El cacique tuerto se dio cuenta de inmediato de que Qasim no era el único que sabía sobre el escondite en la cueva. Entonces el ladrón fue a la ciudad y se enteró de que un tal Ali Baba había sido antes un hombre pobre y ahora de repente se hizo rico. Atemen siguió a Ali Baba a su casa y marcó su puerta con una cruz negra para que viniera de noche y se vengara. Al anochecer, la esposa de Ali Baba salió al jardín para dar de beber a los burros. Vio la cruz e inmediatamente se dio cuenta de que esta señal no era buena. Luego pintó las mismas cruces en todas las casas vecinas. Por la noche, los ladrones regresaron y vieron que todas las puertas estaban marcadas con una cruz negra. No pudieron encontrar la casa de Ali Baba. Su plan fracasó. Al día siguiente, el jefe colgó 40 cántaros grandes sobre los asnos, escondió en ellos a los ladrones y partió hacia la ciudad. En el bazar, fingió vender mantequilla y él mismo volvió a localizar a Ali Baba. Cuando oscureció, el cacique llamó a la casa de Ali Baba. El ladrón pidió pasar la noche y, a cambio, se ofreció a presentar 40 jarras grandes de aceite. Y Ali Baba estuvo de acuerdo.
Recibió cordialmente al cacique e incluso le permitió llevar a los burros al patio. Mientras preparaba la cena para un invitado, la esposa de Alí Baba notó que acababan de quedarse sin mantequilla. Luego salió al patio a recoger el aceite que había traído su huésped. Pero de repente en las jarras hubo un susurro y un susurro de ladrones. Entonces Zeinab corrió a la cocina, agarró una taza de agua hirviendo y la vertió sobre uno de los ladrones. Se asustó, gritó, saltó de la jarra y corrió hacia las montañas. Todo el destacamento corrió tras el asustado. Al darse cuenta de que él también sería descubierto pronto, el cacique salió corriendo de la casa y desapareció sin dejar rastro. Y Alí Baba y su esposa vivieron felices para siempre. Y los ladrones nunca regresaron.